noches a todos. Muchas gracias por haber venido a este tercer café tutorial de planeación del alcance, dictado por Halime El Hadem. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí a todos y de verdad muchas gracias por participar. Siguiente, profe, por favor. Entonces, bueno, este es el tercer café tutorial del semestre, es de planeación del alcance. Nuestra docente es Lilian Halim El Hadem Madero. Ella dicta varios módulos en nuestro programa de gerencia de proyectos, entre esos planeación del alcance, planeación de costos y adquisiciones y gestión de la integración. Bueno, vamos a hablar un poco del perfil de nuestra docente experta. Bueno, Halime es ingeniera de sistemas, está especializada en ingeniería de software, certificada internacionalmente en gerencia de proyectos, también tiene una maestría en administración de negocios MBA y también tiene un certificado en liderazgo y es consultora graduada en Mindfulness. Nuestra docente desde el año 2004 se ha dedicado a la docencia universitaria y empresarial. Se ha especializado en temas como desarrollo de equipos, estrategia empresarial, análisis de negocios y portafolios de proyectos, y también se desempeña como coach en diferentes proyectos y es consultora empresarial en la estrategia organizacional, oficinas de proyectos y gestión de proyectos. Ese es básicamente el perfil de nuestra docente que hoy nos acompaña. Muchas gracias, profe, por acompañarnos y pues por favor seguir para entonces empezar ya con la sesión de preguntas. Bueno, listo. Entonces, la primera pregunta nos la hace Jennifer Paola Duarte Ricardo del grupo 1A y nos pregunta, ¿cómo se plantea un hito? Bueno, Todo, listo. adelante, profe. ¿Está presente Jennifer? Vamos a ver. Ella hizo Buenas tardes, sí señora. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, profe. Jennifer, gracias por tu pregunta. ¿Viste? Me parece muy importante, ¿sí? El hito como, pues digamos, el hito es un evento. El hito es un evento en los proyectos. Algo importante va a representar el hito. Entonces, por ejemplo, el hito es algo que el proyecto va a entregar, que el proyecto tiene un compromiso, que el proyecto tiene una responsabilidad de hacer. Y obviamente los hitos se manifiestan como un logro, como algo que es importante mostrar ese día precisamente que uno lo plantea. Entonces, por eso, pues digamos que te doy la respuesta ahí, es que el hito se plantea realmente a una fecha específica, es algo que va a suceder. Generalmente los hitos se planean y se ponen en los cronogramas, aunque hay una matriz de hitos que puede mostrarle al sponsor y a todos los interesados cuáles son los hitos o los compromisos que tiene el proyecto. Entonces, digamos que generalmente los hitos se ponen después de una serie de actividades que son las encargadas de lograr precisamente concluir ese logro. Te voy a dar un ejemplo, Jennifer. Vamos a tener un Work Package, ¿sí? Cuando nosotros cogemos la WS y la migramos automáticamente a través de herramientas, por ejemplo, hay una herramienta que se llama la WS Chart o el Schedule Chart Pro. Entonces lo que hacemos es que desarrollamos la WS, ella se ha venido descomponiendo, tiene sus últimos niveles que son los Work Package, inmediatamente eso se migra a un cronograma, la WS ya deja de estar, como les digo yo a mis alumnos, a los que les dicté alcance, deja de estar como una faldita plisada, porque ella como se va abriendo, se vuelve como una faldita plisada. Pero entonces cuando se migra a un cronograma, la WS viaja y queda posicionada en la primera columna de un cronograma. Generalmente lo que hacemos es que si nosotros hacemos esta migración entre herramientas, entonces vamos a usar la Schedule Pro, ella se va a conectar y se va a sincronizar automáticamente con el MS Project, entonces ella queda en forma vertical. Obviamente vamos a tener la WS como un esqueleto, como una estructura de todo el trabajo que hay que hacer. Cuando están los Work Package, entonces lo que ustedes hacen
en los cronogramas es abrir los Work Package y empezar a insertar una serie de tareas o de actividades, porque obviamente ustedes ya vieron alcance y nosotros hablamos que en el alcance la descomposición de elementos muy gruesos, muy grandes, se empieza a hacer hasta que llega uno a los Work Package. Pero cuando tú pasas al MS Project, coges los Work Package y los empiezas a descomponer en una serie de actividades de trabajo que son los que van a producir precisamente lo que el Work Package quiere que se produzca. Entonces, te pongo el ejemplo. Tengo un Work Package que se llama contratación de proveedores. Uno ahí mismo que ve ese Work Package es absolutamente claro. Quiere decir que el resultado de ese Work Package va a ser, por ejemplo, contratar los proveedores, lograr la contratación de esos proveedores, ¿cierto, Jennifer? Entonces, cuando yo logro, para yo lograr el objetivo o el resultado del Work Package, tú vas a descomponer una serie de actividades. Entonces, supongamos, para lograr la contratación de los proveedores, vamos a hacer una serie de actividades. En este ejemplo, te pongo que la primera actividad sería seleccionar los criterios. ¿Para qué? Para contratar a los proveedores. Después, desarrollaríamos una convocatoria. Después, ¿qué hacemos? Lanzamos la convocatoria, puede ser por internet, puede ser, bueno, para que los proveedores la vean. Después, ellos hacen sus propuestas y nos las mandan. Después, ¿qué hacemos? Seleccionamos las propuestas. Obviamente, después negociamos las condiciones con el proveedor, ¿sí? O los proveedores seleccionados y contratamos a los proveedores. Y por supuesto, en ese momento ya hemos logrado, ya contratamos a los proveedores. Entonces uno esperaría que ya se logró con esta serie de actividades que arrancaron el 1 de junio, supongamos hasta el 28 de junio, yo ya logré el objetivo de ese Work Package que era la contratación de proveedores. Pero si yo quiero mostrarlo como un hito porque es una fecha importante que de pronto me toca decirle al sponsor, oiga, mire, tenemos que todos tener en cuenta que eso le importa al sponsor. El sponsor seguramente nos dijo, por favor, cuando contraten todos los proveedores me tienen que avisar. O nosotros tenemos que conocer ese resultado por alguna razón. Entonces, estando en cronograma, al finalizar, fíjate, todas estas actividades que te van a llevar a la contratación de proveedores, yo puedo poner un hito. Entonces, el hito es proveedor o proveedores contratados, ¿sí? Proveedores contratados. ¿Por qué lo pongo como un hito? Por alguna razón, porque el 29 de junio yo tengo que notificarle a alguien que la contratación de proveedores ya se dio, o sea, que ya es un logro. Entonces pongo un hito en cronograma y lo nombro con un rombito, porque los rombitos significan que esas actividades o esas fechas son los diamantes del proyecto. Por eso, como son diamantes, tienen forma de diamante. Son muy importantes, son lo más valioso que tiene un cronograma, porque fíjate que ellos van mostrándonos a qué fecha se están logrando los resultados. No todos los Work Packages tienen hitos. Yo supongo que en esta contratación de proveedores tenemos que poner un hito. ¿Por qué? Porque es importante de pronto para alguna decisión, para hacer alguna cosa o porque tenemos que mostrar ese resultado. Entonces yo sé, proveedor contratado. Pero también puedo poner otro hito, porque resulta que me toca avisarle a la tesorería, ¿sí?, del proyecto que hay que desembolsar un anticipo para pagarle. Entonces, para el 3 de julio se va a desembolsar el anticipo. Entonces, fíjate que yo puedo tener hitos de varios colores. Posiblemente para mí, dentro de mi plan de gestión de cronograma, que es a donde pertenecen los hitos, porque ellos están en cronograma, yo habré dicho que los hitos negros son, digamos, de información para el sponsor, pero habré dicho que los hitos rojos tienen que ver con temas financieros, con temas de desembolso, con temas de pago. Entonces, fíjate que pongo otro hito y es que el 3 de julio yo le estaré avisando ya a la tesorería, oiga, hay que hacer el anticipo. Entonces el anticipo, o ya para esa fecha tiene que estar el anticipo desembolsado. Fíjense una cosa bien curiosa. Yo le decía a mis alumnos del 1C y del 1D, que yo fui profesora de alcance de ellos, que el Work Package se redacta de manera escrita como un sustantivo, ¿sí? Pero las actividades van a ir. ¿Por qué? Porque son acciones que nos llevan a desarrollar el trabajo. ¿De qué? Pues obviamente el Work Package. Y fíjense una cosa, los hitos, yo a veces recomiendo, si es posible,
que la redacción sea en pasado. ¿Por qué? Porque como dan notación de logro de algo que ya tiene que suceder y se da por hecho, entonces yo fíjense que puse proveedor o proveedores contratados. O sea que cuando yo notifique que los proveedores o el proveedor ya está contratado, ya es un hito, ya es un hecho que se logra ese día. Entonces, fíjense que por eso están redactados en pasado. Proveedor contratado, anticipo desembolsado. Esto de los hitos lo van a ver ustedes cuando empiecen a ver la gerencia de cronograma o la gestión de cronograma del proyecto. Entonces, ¿a dónde van los hitos? Entonces, una vez se determinan los hitos, después de una serie de actividades que los anteceden para denotar que ya eso es un logro, yo puedo dejarlos en el cronograma y tengo que dejarlos en el cronograma, pero también ellos pueden ir de manera única y exclusiva a una matriz de hitos, que es lo que llamamos nosotros la matriz de milestone, ¿sí? En la matriz de milestone o de hitos solamente van los hitos. Entonces, si yo quisiera pasarle a un sponsor o a alguien de la alta gerencia los logros que se van a ir obteniendo a ciertas fechas en el proyecto, yo puedo pasarle una matriz de hitos. ¿Por qué? Porque un cronograma puede ser un documento de 5.000 tareas, eso no es ejecutivo. Eso, el cronograma es para los que estamos trabajando, para los que tenemos que guiarnos en una serie de actividades que estamos obviamente asignados a esas actividades. Pero yo quiero informar cuáles van a ser los compromisos, cuáles van a ser los logros y en qué fecha se van a dar. Entonces yo meto eso en una matriz de hitos. Entonces van a estar en la matriz de hitos y van a estar en el programa. Así es que se planean. Ahora, si tú me preguntas, sí, pero yo cómo sé que debo poner un hito. Ah, no, pues es que eso se da porque a uno le piden que esos sucesos importantes sean notificados o porque tú tienes que tenerlos en cuenta porque a partir de ahí o tienes que avisar o tienes que tomar algo. Mejor dicho, a ti no se te puede olvidar que esos hitos son la consecución de unos logros o de unos compromisos o de algo que se habrá hecho para el proyecto y es importante. ¿Ok? ¿Sí? Sí, sí, ¿Acá? señora. Ok. Sí, señora, muchas Entonces, gracias. de esa manera se planean, se ponen en los programas y se ponen en las matrices de hitos y denotan cosas muy importantes para el proyecto. Bueno, vamos con otra pregunta que hace Jennifer del Yo. grupo. No importa, no, de verdad que chévere que las hagas, con todo gusto. ¿Cómo identificar el requerimiento de un interesado en un modelo de prominencia? A mí la verdad, Jennifer, esta pregunta me pareció interesante y me pareció muy buena que le hicieras. Y además me tocó ponerme a recordar el modelo de prominencia, porque es que yo no soy profesora de interesados, pero de gestión de interesados, pero de todas maneras es muy importante porque la gerencia de interesados está muy vinculada de manera directa con el alcance. ¿Por qué? Donde ustedes no hagan una muy buena identificación de interesados, posiblemente falle el alcance. Es que nosotros no podemos estarle levantando requerimientos a interesados que no son claves, por ejemplo, o no podemos estar levantando requerimientos y dejar por fuera a unos interesados que son absolutamente importantes para el proyecto, porque entonces dejamos que estas personas que no participan, pues no podrán, dejamos por fuera pues todo lo que ellos requieren. Entonces el proyecto o el alcance nos puede quedar inconcluso o nos puede quedar incompleto o impreciso. Entonces me pareció interesante porque definitivamente la mayoría de problemas que hay en la gestión de alcance o en los alcances es porque los interesados, nosotros, los gerentes de proyectos, no los identificamos correctamente. Entonces no los invitamos a las reuniones, entonces se nos quedan por fuera. Imagínate. Entonces recuerdo el tema de interesados y la matriz de prominencia y hay dos cosas ahí que te quiero contar. Una es, el modelo de prominencia sirve para identificar, clasificar y priorizar interesados. O sea, ahí está el primer input para el alcance. ¿Por qué? Porque la identificación de interesados es una entrada al proceso de alcance. Entonces, hay maneras y hay modelos para identificar esos interesados. Tú puedes usar el modelo de prominencia, que es el que usamos en la universidad y me parece muy completo, pero también hay otros modelos para identificarlos. Hay, por ejemplo, modelos de planos cartesianos
donde ustedes pueden identificar interés versus poder. Entonces, podemos clasificar a los interesados por el interés que tienen en el proyecto y el nivel de poder que ellos tienen, que puede ser un poder positivo, un poder negativo. Pero el modelo de prominencia maneja tres criterios supremamente importantes, que son el poder, la legitimidad y la urgencia, ¿sí? Entonces, yo recomendaría a esta pregunta, para darles la respuesta a todos ustedes, porque es una pregunta de Jennifer muy interesante, yo les recomiendo lo siguiente, que tengan en cuenta dos claridades. Una cosa es el modelo de prominencia para identificar interesados desde la perspectiva de, oiga, ¿quién tiene el poder? Pero miren a ver, ¿quién es legítimo? O sea, ¿quién tiene legitimidad? ¿En quién creen? ¿Quién es una persona que el criterio que tiene para influenciar en el proyecto es un criterio legítimo, obviamente correcto, ético, y obviamente genera confianza, y no es un interesado ilegítimo, digamos, una persona que incluso hasta nos va a proponer cosas que no son? ¿Sí? ¿Y quiénes son los que además tienen urgencia de que el requerimiento se haga? Entonces, en ese caso, pues yo recomiendo dos cosas. Uno es hacerle el análisis de prominencia a todos los interesados, meterlos en la matriz de prominencia, clasificarlos de acuerdo pues a los 8 tipos que se les enseña a ustedes en el modelo de prominencia. Entonces vamos a tener una matriz de interesados donde estamos todos los interesados ahí metidos, y en alguna columnita vamos a tener el número de prioridad del interesado de acuerdo a la matriz de prominencia. Obviamente, cuando estos interesados van a participar en el proceso de recolección de requisitos, pues para mí va a ser muy importante el análisis de prominencia, porque yo no voy a invitar a gente que no tenga nada que ver. Yo voy obviamente a invitar a los que tienen, pues obviamente están analizados en el modelo de prominencia, pero sobre todo a los que son muy importantes en el modelo de prominencia. Y por supuesto, los requisitos que ellos me pidan o los requerimientos que ellos me soliciten, para mí van a ser prioritarios. Entonces, fíjense que el modelo de prominencia sí está vinculado con la priorización de los requisitos, dada la prioridad de los interesados. Pero te quiero aclarar una cosa en la pregunta. ¿Cómo identificar un requerimiento de un interesado? En el modelo de prominencia, pues no sería de pronto la pregunta, ¿no? Sería más bien, porque yo en el modelo de prominencia no voy a meter requisitos, Jennifer. Más bien, tú haces el modelo de prominencia, clasificas a los interesados, y cuando hagas el proceso de recolección de requisitos, metes los requisitos, y ahí en la matriz de requisitos es donde identificas el requisito, a quién le pertenece y a qué tipo de prioridad de interesado le pertenece ese requisito, porque tú ya lo analizaste en el modelo de prominencia, ¿ok? Entonces, se harían dos cosas. Lo primero sería hacer el análisis de prominencia de los interesados. Entonces, tú los vas a identificar como poder, legitimidad y urgencia. Esos 3 criterios dan lugar a que nosotros identifiquemos 8 tipos de interesados. Al momento de diligenciar ya la matriz de interesados, tú los vas a identificar y les vas a poner, obviamente, el tipo de interesado que es, ¿sí? De 1 a 8. Y por supuesto, después, cuando ahí sí hagas el análisis de requisitos de los interesados, como no todos los requisitos se hacen en un proyecto por muchas razones, entonces los requisitos van a tener que priorizarse. Y una estrategia que tú puedes usar es priorizar los requisitos, los más importantes, de acuerdo a la importancia de los interesados que lo solicitan. Entonces, por eso ahí les escribí, si se requiere hacer una priorización de requisitos, haga de acuerdo al modelo de prominencia. Entonces, en la matriz de trazabilidad de requisitos, ustedes podrían identificar los requisitos, identificando el sponsor, el interesado que lo solicita, identificando que ese interesado es prioritario o qué prioridad tiene de acuerdo al modelo de prominencia. Entonces, fíjense una cosa, si recordamos el modelo de prominencia, tenemos poder, legitimidad y urgencia. Estos 3 verdes son un tipo de interesados que son los que únicamente o tienen poder, pero no tienen legitimidad y no tienen urgencia. O tienen legitimidad, pero no tienen poder ni tienen urgencia. Y otro, pues,
puede ser que esté que se muere porque le hagan las cosas, entonces dices que esto es urgente para mí, es que es urgente, ese requisito es urgente y lo tienen que construir, sí, pero el señor no tiene poder y mucho menos legitimidad, no es reconocido con legitimidad en el proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, tengámoslos. Yo los he clasificado así. Uno, para mí, los que tienen poder, pero no tienen nada más, se consideran inactivos. Los que tienen legitimidad, pero no tienen ni poder ni urgencia, los consideramos discrecionales. Y los que tienen solo urgencia, pero no tienen ni poder ni legitimidad, pues los clasificamos como demandantes. Y ya los que empiezan a tener dos cosas, porque empiezan a estar intersectados ahí, tenemos, por ejemplo, que tienen poder y tienen legitimidad, o sea, son importantes, serían los dominantes. Pero hay otros que tienen poder y tienen urgencia, pero no tienen legitimidad. Esos son peligrosísimos. Y hay otros que tienen legitimidad y tienen urgencia, pero no tienen poder. Esos son dependientes de otro que tome la decisión. Y los que más nos interesan a nosotros, imagínense, son los que tienen las tres cosas. O sea, esos son nuestra prioridad, los números 7, que son los interesados definitivos. Entonces, si tú invitas a un poco de gente, los tienes clasificados acá, pues de pronto, pues uno termina escuchando los requisitos de todo el mundo y uno anota, pues obviamente, sus interesados. Voy y les hago un análisis de prominencia a todos esos interesados que me pidieron una cantidad de cosas y los clasifico. Entonces yo digo, uy, no, ¿cuáles son los requisitos de aquellas personas que son número 7, son definitivos? Ellos son los de más alta prioridad para mí. Entonces serían los requisitos de más alta prioridad para mí también, ¿sí? Entonces fíjense una cosa, tendríamos a los verdes, que son los que están por fuera, solamente tienen una dimensión, son los latentes. Tenemos a los expectantes, que son los amarillos, y tenemos a los definitivos, que son los que realmente están metidos en el círculo, aquí en la triangulación, en el triangulito que intersecta las tres cosas. Esos serían nuestros requisitos más importantes porque los pidieron los interesados de más alta prioridad. Y esa es una manera de clasificar requisitos. ¿Por qué hay que clasificar y priorizar los requisitos? Pues porque como no todos los requisitos se hacen, ustedes pueden tener una cantidad de pedigüeños en los proyectos, piden y piden y piden y piden y piden y piden. Pero cuando uno llega y costea, dice, ¿será que costeo todo lo que me pidieron? Pues va a costar un poco el proyecto, va a costar cantidades. El mismo sponsor muchas veces dice, no, eso está muy costoso. Por favor, peluqueen el alcance, definan mejor el alcance. No, eso está muy costoso. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y qué peluqueo? ¿Qué peluqueo? Entonces es cuando uno dice, venga para acá, prioricemos. Y entonces yo empiezo a darme cuenta qué interesados pidieron esos requisitos y les voy armando una prioridad. Para mí, los requisitos más importantes que se deben hacer, los de los definitivos. Obviamente hay muchas formas de priorizar requisitos. Por ejemplo, hablando de alcance, otra manera de priorizar requisitos es todas aquellas cosas que en realidad están siendo pedidas, por ejemplo, por gente de alto nivel. Por ejemplo, el sponsor pide cosas, pues toca. Los gerentes funcionales demuestran la necesidad inminente de cosas, entonces también nosotros podemos priorizar por ahí. Pero una manera de priorizar requisitos es definitivamente teniendo en cuenta los requisitos que piden las personas de más alta prioridad en el proyecto, que son nuestros interesados. ¿Listo? Entonces no vayas a meter requisitos en la matriz de prominencia, más bien usa la matriz de prominencia para que más bien actualices la matriz de requisitos y sepas que los interesados que lo solicitaron son prioritarios de acuerdo a tu matriz de prominencia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Listo, sigamos. Jennifer, muchas gracias por tu pregunta. José Sebastián está presente, va a hacer una pregunta. ¿José Sebastián está o no está? José Sebastián, ¿estás? No sé si puedes abrir tu micrófono. Creo que no está. Bueno, José Sebastián hizo una pregunta que nos sirve a todos. Dice, dentro del diccionario de la EDT, ya se especifican las actividades que voy a abordar en el cronograma del proyecto. La respuesta es claro que sí. Claro que sí. Mi respuesta es sí. Dentro de los diccionarios, además de las actividades de cronograma, va mucha más información
que debe ir en el cronograma a veces. Entonces, fíjense una cosa. Yo tengo un formatico aquí de un diccionario. Los diccionarios solo aplican a cada uno de los Word Package. El diccionario, se hagan de cuenta, la hoja de vida del Word Package. Ustedes en el Word Package pues escribirán con 2, 3 palabritas lo que van a hacer o el resultado que quieren obtener en forma de sustantivo después de que se desarrolle el trabajo del Word Package. Pero el Word Package tiene muchísima información que todos los de un proyecto tenemos que saber. Entonces lo que hacemos es hacer como una hoja de vida. Es como queremos desahogarnos y contar qué es lo que hace ese Word Package. Pues no podemos desahogarnos en el título, porque el título debe ser algo muy resumido que identifique muy bien. Entonces nos desahogamos en la hoja de vida del Word Package, que se llama diccionario. Entonces fíjense que el diccionario tiene el nombre del proyecto, tiene el código del proyecto, tiene, por ejemplo, el gerente del proyecto, tiene el nombre del paquete de trabajo, tiene la descripción y ahí ustedes se riegan en prosa y nos cuentan qué van a hacer con ese Word Package, cuál es el propósito del Word Package. Ahora, fíjense que lo que yo les expliqué ayer, si ese Word Package de contratación tiene asociado 2 hitos, pues yo los contaría acá. Un hito era contratación, proveedores contratados y el otro hito era anticipo desembolsado. Yo pongo aquí las fechitas de los correspondientes hitos. Entonces, ¿qué pasa? Un Word Package que tiene hitos es muy importante porque ahí se está desarrollando un trabajo que a mucha gente le va a interesar porque tiene hitos y tenemos que tener en cuenta que una vez se termine el trabajo de ese Word Package, vamos a tener que avisarle algo. Tenemos que contar por algo que ese hito existe. Otra cosa, esto que puse en azulito, fíjense que son el nombre o las actividades que van a producir el desarrollo de Word Package. En el ejemplo anterior, yo puse contratación de proveedores y tenía una serie de actividades. Pues esas actividades, ¿de dónde las saqué? Esas actividades las saqué porque antes de estar en cronograma, yo podía haber diligenciado primero todas las actividades correspondientes a cada Word Package en el diccionario y haberle puesto los recursos que iban a participar, recurso físico, recurso humano, recurso logístico, recurso lo que sea, material, equipos, máquinas, insumos, lo que yo quisiera, se lo tuve que asignar aquí porque son los recursos con los que voy a tener que desarrollar esa actividad. Le pongo el número de horas, es decir, la duración, horas hombre. Le pongo el costo, le doy un total, le pongo las unidades de material o de materia prima que requiere la actividad, le doy un costo a esa materia prima, doy un total y sumo el costo total de las personas y de los materiales o máquinas y me da el costo total de la actividad. Entonces ustedes van a decir, no, pero entonces estamos haciendo trabajo doble. Haciendo un cronograma y encima todo teniendo que diligenciar estas hojas de vida, ¿no? Entonces yo les quiero contar que la utilidad de los diccionarios es una cosa que uno no se imagina, ¿sí? Uno no puede pensar que es demasiado camello y demasiado trabajo hacer eso. No. Lo que sucede es que si uno le encuentra la utilidad, se las voy a contar cuál es, pues encuentra uno que es la mejor manera de hacer cronogramas antes de. Fíjense cuál es la utilidad. Yo puedo coger un diccionario y en lugar de sentarme con 20 personas que son las que van a hacer, o 50 que son las que tienen responsabilidad sobre el desarrollo de los 50 Word Package, supongamos que son diferentes. Imagínense yo tratando de hacer un cronograma y llamando a la gente, venga, que estoy haciendo el cronograma, venga, ¿usted qué hace aquí? Cuénteme, venga, por meter las actividades, dígame, ¿cuánto se demora y cuánto cuesta? Y muestre qué recursos requiere. Y gracias por ayudarme. Venga el otro señor, que es que estoy haciendo el cronograma y necesito que me ayude. No, uno lo que puede hacer es mandarle a los responsables de los Word Package o mandarle a los grupos que tienen responsabilidad en el desarrollo de Word Package, mandarles a sus hojitas y decirles, por favor, usted que es el especialista, dígame qué actividades de trabajo usted requiere para desarrollar ese Word Package. Dígame y escríbame eso y diligénciame todo eso. También le puedo decir, ¿y qué recursos necesita para que se desarrolle esa actividad? Y cuénteme qué duraciones usted
cree que usted, que es el experto, un juicio de experto, diligenciame esa hojita. Y yo puedo disparar esas hojitas en un formulario de Google, o yo puedo disparar esas hojitas por correo. Entonces la gente, cada dueño, cada propietario, cada persona que está siendo enjuiciada por experticia para que diga qué es lo que hay que hacer, pues a mí me llega mi hojita, y yo, bueno, me están pidiendo, pues sí, yo voy a hacer este trabajo, o yo soy la experta, entonces yo voy a diligenciarles, solamente en este Workpacas hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Por otro lado, entonces Susana también le llega su hoja y entonces ella diligencia, y Jennifer le llega su hojita y diligencia, y Daniel, y Juan Carlos, y todos. Y les digo, por favor, me las pueden hacer llegar pasado mañana. Me las mandan. Yo agarro mi paquetico de diccionarios, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí yo ya estoy tranquila porque yo ya me puedo poner a hacer un cronograma y monto la WS, y cuando la tenga montadita, cojo cada Workpacas, cojo la hojita correspondiente al Workpacas, y ahí sí ya no molesto a nadie, yo le pongo a hacer, a transcribir, y voy llamando mi programa. ¿Sí? Es más, si el gerente o en la oficina de proyectos tenemos los que llamamos los analistas de herramientas, pues entonces yo pongo mi paquetico de Workpacas, y él migra a la WS, coge el paquetico y le digo, oiga, Juan Esteban, usted es el analista de herramientas, usted sabe, usted es un duro en MS Project, ¿no? Vaya, arme este programa. ¿Y cómo lo hago? Pues mire, ahí están los diccionarios. Ah, bueno, gracias, Alime. Y él empieza a armar. Y nosotros empezamos ya a tener integrado, por supuesto, todo el programa. ¿Por qué? Porque somos organizados, porque es más fácil que a una persona le pidan, trabaje en esta hoja, todas las actividades de trabajo, todas las duraciones, todos los recursos, toda la materia prima, mire a ver si hay restricciones, haga las observaciones que usted tenga que hacer, incluso criterios de aceptación, requisitos de calidad, mencióneme requisitos técnicos para poder desarrollar eso. Mejor dicho, ¿sabe qué? Desahógese en ese diccionario y después mándemelo, porque ahí están sus peticiones hacia mí como gerente de proyecto. Y después armamos el programa y ya sabemos que hay criterios de aceptación que hay que poner, que hay unos requisitos de calidad que tocará trabajar con el plan de calidad, que hay una información técnica que tocará pues mirar con quién se trabaja o qué implica eso. Entonces fíjense que de esa manera cada equipo o cada responsable trabaja en la definición de su web package. Una vez se tiene, se puede hacer un programa muy completo y muy preciso. ¿Listo? ¿Clarísimo eso o no? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas todavía acerca de eso? ¿Está claro? Si alguno tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono ahora o puede escribir en el chat también. ¿Les quedó claro cuál es la utilidad de los diccionarios? Sí, señora. Porque es que lo que yo no quiero es que ustedes crean que ay, vamos a hacerle nosotros una WS para nuestra plenaria con 50 Workpacks y ahora diligenciar toda esa cosa. ¿Y qué es lo que hace la gente? Hace un programa y después del programa cogen a copy and paste a pegar es que es al contrario, porque eso nos ahorra tiempo cuando en la vida real nosotros estamos en un proyecto muy grande, nos toca usar los diccionarios, nada. Porque encima entonces ustedes que se van a reunir con 50 personas, con 150 trabajadores de un proyecto, a ver quién arma el programa, y a perder ustedes tiempo como gerentes de proyectos haciendo un cronograma, imaginándose lo que hay que hacer, o invitando, llamando por teléfono, ay, venga, que estoy haciendo el cronograma. No, a mí que me manden los diccionarios y yo transcribo y empiezo a encontrar si eso tiene lógica, y después entonces haré una presentación y si hay que hacer correcciones, pues las hago. Ese es el otro. ¿Okay? Listo. Tenemos a Natalia. ¿Natalia vino? ¿Natalia está? A ver, Natalia hizo esa pregunta, ¿estará o no estará? No, parece que no está tampoco. Creo que no, profe, no la veo en el chat. Bueno, ¿en qué punto se sabe que el alcance está suficientemente detallado? No, pues para responder esta pregunta casi me toca dictar la clase, pero bueno.
Voy a tratar de explicarlo de una manera más clara. Voy a contextualizarlos un poquito en el alcance cuando para mí está suficientemente detallado. Empecemos desde lo que nos toca hacer a los gerentes que manejamos alcance. ¿Sí? Primer proceso, después del plan de gestión del alcance, sería que ustedes se sentaran, como yo le dije ayer, ya tienen la identificación de los interesados, ya han agendado a esos interesados clave. Entonces se sienten con ellos a levantar los requisitos. ¿Sí? Entonces, ellos, ese colectivo de interesados nos habrá pedido muchos requisitos. Requisito 1, requisito 2, requisito 3, muchas cosas. Requiero, necesito, es que me falta, es que me hace, necesito, es que deseo, es que sería muy bueno que tuviéramos requisitos. ¿Sí? Una vez todo ese colectivo de interesados han pedido o plasmado sus requisitos, ¿sí? Que son actores clave, que gracias a que los hemos analizado a través de un modelo de prominencia, pues nos enfocamos en los más importantes. O sabemos manejar, por ejemplo, a los peligrosos, o sabremos manejar, por ejemplo, a los definitivos, o a los expectantes, o a los latentes, ¿sí? En fin. Entonces, yo hago ese levantamiento de requisitos y diligencio una matriz de trazabilidad y me sale el documento de requisitos. Cuando yo tengo esa cantidad de requisitos, ¿qué hacemos los gerentes de proyecto? Nos toca empezar a prospectar cuáles son los productos entregables o la solución, o los entregables, o los productos, o los servicios, que le van a dar respuesta a esos requisitos. Es que yo requiero comerme algo rico porque tengo hambre. Es que yo requiero que no tenga grasa. Es que yo requiero que sea con mucha verdura. Es que yo requiero que pilas, no vaya a tener salsas porque soy alérgica. Entonces, si ustedes me están levantando esos requisitos para brindarme en un restaurante una solución que es un plato de comida, pues para eso les pedí, les di mis requisitos. Ustedes entonces digo, es alérgica, no sé qué, es vegana, es vegana, no le gustan las salsas, no come gluten, ¿no? Tampoco come azúcar. Entonces, ¿qué le ofrecemos? Ah, ya sabemos, una hamburguesa de lenteja, ¿sí? Con pan de centeno y le echamos hartas verduras y no le echamos salsas. Ah, le echamos aceite de oliva. No tiene dulce. Ah, y el pan que sea sin gluten. Perfecto. Entonces, fíjense que esa hamburguesa es el resultado de unos requisitos o requerimientos. Porque esa hamburguesa o ese producto va a tener que dar respuesta a todos esos requerimientos y lo da. Entonces, fíjense que a partir de unos requisitos o requerimientos nosotros prospectamos los entregables, empezamos a definir los entregables o las soluciones. ¿Sí? Después de que tenemos el entregable y ya lo hemos conversado con nuestros interesados y están de acuerdo, y el mesero viene y me pregunta, pues el chef dijo que con lo que usted lo que está requiriendo, pues él le ofrecería a usted una hamburguesa así. Uy, me parece deliciosa, me parece que esa es. Y es más, aquí le trajimos un prototipo en una foto. ¿Le gustaría decir, uy, no, me parece riquísima, sí, eso cumple todo lo que yo estoy pidiendo, todo lo que estoy requiriendo? Entonces, una vez ya el entregable, pues ya digamos que yo digo que sí, la hamburguesa, entonces ya uno entra a definir el alcance detallado de ese producto, porque el alcance detallado de un producto es distinto a una lista de requisitos. Los requisitos dan lugar al producto, al entregable, y el entregable tiene que tener unas características de función, de forma, de diseño, de técnicas operativas, de calidad. Entonces, yo ya teniendo el entregable, empiezo a caracterizarlo y empiezo a describir al detalle, entonces, el alcance del producto. Entonces, le doy caracterización funcional, le doy caracterización técnica y le doy caracterización operativa. Le puedo dar caracterización de calidad, le puedo dar caracterización ambiental, le puedo dar caracterización regulatoria. Todo lo que uno ve para caracterizar un producto entregable. Y entonces cuando yo ya sé que lo que yo quiero es una hamburguesa y ustedes me dicen
que funcionalmente es una hamburguesa con tal cebolla, con tal lechuga, con tantos gramos de lenteja, que tiene esto, que tiene lo otro, que el pan, que tiene una característica el pan, que es un pan de maíz, pero no tiene trigo, pero además entonces tiene jonjolí y que entonces tiene aceite de oliva, pero entonces tiene un poquito de picante. Eso es la caracterización, porque finalmente ese es el alcance del producto. ¿O qué es lo que vimos nosotros en clase como alcance del producto? Es eso. Son todas las características que le dan funcionalidad, forma, diseño al producto. Pero para hacer un producto funcional, él cumple unas características técnicas por ejemplo, de materiales, de contenidos. Tiene unas características técnicas para que pueda ser funcional. Y tiene unas características de operación. A veces hay productos que toca saber cómo se operan, cómo se prende un carro, cómo se prende un robot, cómo se le da una carga solar a un robot. Entonces, claro, tiene características operativas. Una vez yo tengo el alcance del producto, entonces ya me toca por entregable definir criterios de aceptación para que me lo acepten, y eso me implica trabajo, porque si a mí me exigen que para que me acepten el producto tiene que estar certificado, o para que me acepten un entregable tiene que cumplir una reglamentación XYZ, entonces yo tengo que considerar esos criterios y eso me puede implicar hacer trabajo adicional, es decir, unas actividades de trabajo para cumplir esos criterios. Y también los entregables tienen que excluir cosas que no van en ellos. Entonces, cuando yo hago todo esto, ¿qué estoy haciendo? Yo ya estoy haciendo el proceso de definir el alcance, estoy produciendo el segundo proceso después de, bueno, el tercero, porque en realidad el primer proceso del alcance es plan de gestión del alcance. Hice la recopilación de requisitos, ahora estoy definiendo el alcance, ya le estoy dando límite al alcance, estoy diciendo estos son los entregables, las características del entregable van a ser estas, la casa que vamos a hacer es de color verde con pisos así, con puertas metálicas, con ventanas redondas, con anjeo, con vidrio, bueno, lo que sea la caracterización. Pero también estoy definiendo los criterios de aceptación y también estoy definiendo lo que no voy a entregar en ese entregable o en ese producto. En ese momento yo estoy haciendo la definición de la clase y ya he entrado a un nivel muy exhaustivo de detalle porque lo hago por cada uno de los entregables. Y resulta que entonces en este momento que tenemos una serie de requisitos de los interesados más clave analizados en un modelo de prominencia. Tengo los productos o entregables o resultados o servicios con las características que tengo que entregárselas al cliente. Y ese producto y esas características contienen y dan respuesta a cada uno de esos requerimientos. Y encima de todo, tengo los criterios de aceptación. Y encima de todo, tengo lo que no voy a entregar. Es decir, tengo ya el enunciado del alcance y tengo los entregables. Ahora, ¿qué me faltaría en el alcance? Para decir es que ya tengo todo detallado. Me falta la gran cantidad de trabajo que tendré que hacer con mi equipo de proyectos para desarrollar ese producto con esas características y darle cumplimiento a sus requisitos. Entonces, nos falta hacer la WS. Entonces, tengo la recopilación de requisitos, tengo ya los productos con todo, el enunciado del alcance. Ahora, ¿qué me hace falta? Pues bajar a definir la gran cantidad de trabajo que me amerita con mi equipo y mis proveedores a hacer esos productos entregables. Entonces empiezo a detallar a partir de una WS que arranca por unas fases, empiezo a descomponer hasta que llegue un Word Package para crear la estructura de todo el trabajo que me va a tocar hacer para producir esos entregables con ese alcance de producto, con esos criterios de aceptación, con esas exclusiones que le van a dar respuesta a los requerimientos. Y en ese momento, yo ya he hecho todo lo que me toca hacer. En ese momento yo considero que este es el detalle del producto, este es el detalle y la descomposición de todo el trabajo, este es el detalle de lo que quiere el cliente, entonces yo ya tengo todo el alcance suficientemente detallado. Hasta ahí llegaría. Entonces, lástima que no esté Natalia, pues porque fue la que nos hizo la pregunta, pero igual, para los que están ustedes acá, si ustedes se hacen esta pregunta, es muy importante, que lo hizo Natalia,
nosotros podemos garantizar el nivel de detalle de un alcance si tenemos de todos los requerimientos bien detallados que piden los interesados, todos los productos bien caracterizados al detalle y obviamente todo el trabajo que amerita cada uno de esos productos en una estructura detallada de trabajo. ¿Sí? Obviamente se va a seguir detallando la WS cuando entremos a un programa con una lista de actividades, por supuesto, pero aquí ya tenemos suficientemente detallado todo el alcance y lo tenemos limitado, lo tenemos hasta con excusas. ¿Listo? ¿Está claro esto, muchachos? Si alguien tiene alguna pregunta, uno las puede escribir o abrir su micrófono. O si alguien, Ahí ¿sí? O si alguien tiene la amabilidad de respondernos. en el chat, profe, te escribieron. Gracias, profe. Claro, Súper la respuesta. está claro. Me toca irme al chat. Voy a mirar el chat un momentico. Gracias, profe. Súper. Sí, listo. Ok, perfecto. Bueno, eso sería lo que yo pues recomiendo pues a mis alumnos de alcance y a ustedes pues que están haciendo estas preguntas. Vamos ahora con... Ah, ella hizo otra pregunta. Lástima que no haya venido Natalia. Ella hace otra pregunta que parece pertinente responder y es cómo hacer para que el detalle del alcance, o sea, todo eso que vimos antes, no se confunda con requerimientos o restricciones. A ver, es que el detalle del alcance, si lo vemos en la anterior, el detalle del alcance realmente se ve en el detalle de los productos, en los productos. Eso, ahí está el alcance del producto. Si ustedes ven, nosotros tenemos dos tipos de alcance, el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto son todas aquellas características que le dan forma, que le dan funcionalidad, que le dan utilidad, que le dan caracterización de lo que se necesita que un producto tenga. Eso es alcance del producto. Entonces, claro, el alcance detallado parte de unos requerimientos que son las solicitudes, son las condiciones de lo que se necesita. Ahora, cuando yo hablo de alcance, de producto detallado, hablo ya de la minucia, de cómo es, por ejemplo, la casa que yo quiero hacer, qué ventanas va a tener, cómo son las puertas, cómo son las manijas, cómo son los baldocines, cómo son las ventanas, cómo son los baños, cómo es el grifo, mejor dicho, cómo son hasta los sifones, ¿sí? Entonces, eso es detalle de alcance del producto. Por otro lado, el alcance del proyecto, ¿qué es? Todo ese trabajo que nos toca hacer, no solamente para producir esos productos con ese alcance detallado de caracterización, sino para gerenciar también todo el proyecto. Entonces, yo hablo de detallar el alcance del producto, de saber cómo es el producto caracterizado. Yo no puedo entregar, a mí me piden un cliente hacer una cancha de fútbol y yo tengo que hacer la cancha de fútbol con todo el cumplimiento técnico y con todas las graderías como me las están pidiendo, del color que quieren, mejor dicho, con las lámparas, las luces, con mejor dicho, con el baldocín como quiere el cliente. Yo voy a hacer, por ejemplo, una casa y yo tengo, mejor dicho, que hacerla idéntica como el cliente la quiere, me la pidió. Pero él me pide unos requisitos y encima todo yo valido con él el alcance del producto. ¿Qué tal que no le guste de pronto el color del piso? No, es que él me dijo, yo quiero azul, pero yo le hago un azul que de pronto no le gusta, pues él tiene que validarme el azul, hasta el nivel de detalle. Y por supuesto, el alcance del proyecto es todo ese trabajo que nos corresponde hacer a todo el equipo y a todos nosotros para producir esos productos, para construirlos, desarrollarlos y además para gestionar y gerenciar todo el proyecto. Porque aunque ustedes a veces no lo crean, hacer una gerencia de riesgos tiene trabajo. Eso es trabajo. Hacer una gerencia de comunicaciones, por ejemplo, en una comunidad guayú, que uno le está haciendo un proyecto donde toca ir cada 15 días
y hacer una exposición, y entonces encima de todo, hablarle a todos y contarles cómo vamos, y bueno, cómo va el proyecto, todo ese nivel de detalle, ¿no? Y hablar por radio. Eso es trabajo, pero es un trabajo gerencial. Hacer una gerencia de riesgo es un trabajo gerencial. Planear un proyecto, se van a gastar ustedes 6 meses planeando el proyecto. Es obvio que eso es trabajo, se van a gastar 6 meses ustedes. Nosotros planeando proyectos, digamos, los que ustedes hacen en sus organizaciones o los que se hacen afuera, uno se puede gastar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses planeando un proyecto, haciendo trabajo. Eso es trabajo, trabajo para el proyecto. Y me puedo gastar 2 meses desarrollando un producto con las características del producto. Eso es alcance. Eso también es trabajo. Entonces, si uno tiene claro todo lo que implica el detalle del alcance, que es todo esto, y me preguntan que, ¿cuál es la diferencia entre el alcance, el detalle del alcance? Los requerimientos, es que los requerimientos son el insumo para uno llegar a ese nivel de detalle. Son parte de ese detalle, pero sobre todo son el insumo para nosotros poder crear esos productos y poder gerenciar ese proyecto que es tan exigente en esos productos. Entonces, ese es el detalle. Yo creo que con esta respondo en parte cómo hacer que no se confunda con requerimientos. Entonces, les voy a explicar también otra cosita que a mí me parece muy importante y que yo hablo con mis alumnos de eso mucho. Y es que una cosa es un requerimiento, un requisito, no lo quieran, ¿sí? Un requerimiento es una condición. Que ¿quién pone? ¿Quién pone la condición? Pues un interesado, ¿sí? Que se solicita o es solicitada por ese interesado o planteada por ese interesado, es una condición hacia el proyecto o puede ser una condición que contiene y debe contener el proyecto. Por eso es que tenemos 2 tipos de requisitos o requerimientos. Unos requerimientos muy enfocados en el proyecto, que pueden ser requerimientos que se le exigen al proyecto que cumplan en términos, por ejemplo, del gerenciamiento. Por ejemplo, hay requerimientos al proyecto de cómo queremos que se planee. Hay requerimientos al proyecto de cómo queremos que se cierre. Hay requerimientos al proyecto de con quién queremos que se haga o se asocie ese tipo de proyectos. Hay requerimientos del proyecto acerca, por ejemplo, de disponibilidades de la gente. Hay requerimientos del proyecto acerca de condiciones generales. Por ejemplo, requerimos que la gente que va a trabajar en el proyecto sea bilingüe. Eso es un requerimiento de proyecto. O eso es un requerimiento de producto si lo que se va a producir es una tecnología. Eso no tiene nada que ver con el producto. Es un requerimiento de proyecto. Requerimos que el proyecto desarrolle el proceso de contratación con proveedores internacionales que lleven, no sé, X años en Colombia. ¿Eso es acaso de un producto? No, eso es gerencial. Eso es un requerimiento de proyecto. ¿Sí? Requerimos que el proyecto no, mejor dicho, sea entregado a más tardar el 31 de diciembre. Punto. Le parezca al que le parezca, pero el 31 de diciembre tiene que estar. ¿Sí? Requerimos que, por ejemplo, las reuniones con nuestros aliados europeos se hagan bajo los horarios, digamos, comunes, hábiles que tenemos los colombianos y los europeos. Es que nos llevamos 6, 7 horas de diferencia. Requerimos que, por ejemplo, las personas de la organización del cliente estén disponibles en un tiempo mínimo de 4 horas al día. Eso no es de producto, eso se le hace a la gerencia del proyecto. ¿Sí? Entonces, hay requerimientos de proyecto, hay requerimientos de producto. Ya cuando yo pido algo al producto, es porque quiero a la solución. Les requiero que las soluciones que me vayan a dar, yo sé que ustedes me van a dar unas soluciones porque estamos ampliando la fábrica. Por favor, que eso sean soluciones, por ejemplo, biodegradables. Claro, ustedes ya están hablando de un producto. Que todas las soluciones que se produzcan sean biodegradables. Veamos un ejemplo. Entonces, requerimiento es condición solicitada por un interesado del proyecto
que debe cumplir el proyecto o el producto. El alcance del proyecto incluye los requerimientos que deben estar incluidos, ya sea en el alcance de todo el proyecto, porque son requerimientos al proyecto, o son requerimientos que se le hacen al producto, entonces tienen que estar incluidos y dar respuesta ese producto a esos requerimientos. Porque tenemos, ya les dije, requerimiento o requisito de proyecto y tenemos requerimiento o requisito de producto. El requerimiento o el requisito de producto, pues lo debe cumplir el proyecto. A veces uno ve, así como yo les digo, requerimiento de cómo se planea, requerimiento de cómo se cierra. Por ejemplo, necesitamos que cuando el proyecto se cierre, se queden estabilizando la tecnología o se quede estabilizando la solución 2 meses en paralelo a la operación. Eso es un requerimiento de cierre. ¿Sí? Entonces, generalmente los requerimientos de proyecto también están involucrados con requerimientos que se le hacen al ciclo de vida de la gestión del proyecto. Y obviamente ya los pertinentes a los productos, pues ya son requerimientos de orden técnico, requerimientos de calidad, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos de transición o cambio. ¿Por qué? Los requerimientos también tienen una subclasificación. Entonces, otra cosa es una restricción, porque yo lo que hablo de requerimiento es lo que el cliente requiere o lo que el interesado requiere hacerle al proyecto o requiere hacerle ya productos específicos o soluciones específicas. Otra cosa es una restricción. Una restricción, por definición, es una condición que puede darse y es tácitamente existe. O sea, existe. Una restricción, una condición que existe, ¿sí? Y nos puede restringir, ¿qué? El desempeño del proyecto. Por ejemplo, el pico y placa en Bogotá. El pico y placa es una restricción con la que hay que convivir. Así que si ustedes tienen que hacer un transporte de un camión o de una materia prima que va para Putumayo, Hormiga, y entonces pasan por una cantidad de ciudades, pues tienen que conocer las restricciones de pico y placa, o las restricciones viales, o las restricciones de tránsito. ¿Por qué? Porque si uno no conoce las restricciones, entonces llega a Bogotá con un carro con placas que ese día tiene pico y placa y le toca quedarse a las afueras esperando a que le den paso, porque pues hasta que no cumpla pues la restricción, pues no puede pasar. Y ahí perdimos ¿qué? Un buen tiempo y hasta perdimos un cliente, porque le íbamos a hacer entrega de esa materia prima a las 4 de la tarde y resulta que el camión no puede a Bogotá. Entonces, ¿por qué las restricciones están y se ven en el alcance también? Pues porque a mí me toca generar una serie de actividades que logren, y tengo que organizar todas las actividades de mi proyecto para que ellas logren, obviamente, suplir la restricción que nos puede imponer, la situación que nos puede imponer la restricción. Entonces, si yo sé que voy a entrar a Bogotá en pico y placa, pues entonces cuadren allá, programen actividades, váyanse por la noche, lleguen antes del pico y placa, pasen Bogotá, lleguen donde el cliente antes de las 6 de la mañana. Y si no, pues entonces sepan que pueden entrar a Bogotá entre las 8:30 y las 3 de la tarde, punto. Y si los cogen a tarde, ustedes saben que entonces mejor viajen de noche y llegan a las 8:30 de la noche a Bogotá. Pero que no nos restrinja, existe, pero nosotros la solventamos con una serie de actividades. Por eso es importante identificarlas. Pero fíjense que una restricción es distinto a un requerimiento, aunque hay algunos requerimientos de proyecto que son restrictivos. Por ejemplo, necesito que el proyecto termine a más tardar el 31 de diciembre. Ese es un requerimiento del sponsor. Y me dijo, mire, a mí no me interesa si hoy estamos en agosto, pero yo necesito que ese proyecto se haga en 2 meses porque necesito que termine el 31 de diciembre. Punto. Es una restricción que se le impone al proyecto, de alguna manera, pero es un requerimiento. Fue solicitado por el cliente. Mientras que el pico y placa, el cliente no me solicita. Es que exijo que los carros no entren a Bogotá. No, eso es una cosa que existe, porque hay restricciones políticas, hay restricciones económicas, hay restricciones geográficas, hay restricciones climáticas, ¿sí? Hay restricciones culturales. Por hablarle, porque las restricciones también tienen tipologías. Y hay muchísimos tipos de restricciones. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Es obvio, una restricción no se puede confundir. Imagínense una restricción, pico y placa, el idioma, hay una restricción. Todas las reuniones con los japoneses se hacen en inglés. Es restricción, ¿por qué? Porque si la gente no habla inglés, pues qué pena, pero tenemos que hablar en inglés. Es una restricción. Es una restricción, por ejemplo, cuando a uno le dicen, cuando por ejemplo una comunidad guayú dice, qué pena, pero ustedes para poder hablar aquí con el mamo, pues, con el que manda, tiene que traer un intérprete que hable nuestro dialecto, pero tiene que ser nativo guayú. Eso puede ser una restricción, o eso puede ser un requerimiento al proyecto, pero fíjense que es restrictivo, porque nos toca obligarnos a eso. Hay restricciones externas, como el pico y placa, como el idioma, como cuando uno trabaja en el extranjero y obviamente pues uno no se puede demorar más de 3 meses con visa de no sé qué, porque si está trabajando, señor, para afuera y vuelva y entra. Si está de turista, usted no puede demorarse más de 3 meses, váyase para afuera y vuelva y entra, ¿sí? Hay restricciones ajenas, incluso a los sponsors, porque son políticas, o son económicas, o son financieras. Pero hay requerimientos que alguien impone al proyecto. También pueden ser restrictivos. ¿Listo? Profe, ¿Alguna? qué pena te interrumpo. Bueno, muchachos, ya casi estamos en nuestra recta final. Les recomendamos muchísimo, de verdad, que nos llenen la encuesta de satisfacción una vez terminemos el café tutorial, que para nosotros es muy importante. Entonces, Ya listo, vamos profe, podemos. a terminar. Sí, ya, pues ya queda una pregunta de la presentación y también nos hicieron una por el chat. Bueno, Creo que ya. entonces nos hicieron una aquí por la EDT. La EDT se debe siempre incluir la gerencia de proyecto. Buenísima pregunta, buenísima. Bueno, entonces yo la he dividido en dos. La WST muestra primero el trabajo necesario para hacer los productos entregables. Entonces, se construye una WS, lo primero que ustedes van a hacer es construir una WS obedeciendo al ciclo de vida del proyecto, es decir, a las fases de trabajo por las cuales tendrá que pasar el desarrollo de su producto entregable. Y después que tengan eso, pues obviamente uno, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que considerar todo el trabajo del proyecto. Entonces tiene que complementar la WS con todo ese trabajo necesario para hacer el proyecto. Entonces vamos a usar el ciclo de vida de la gestión del proyecto. Yo les grafiqué aquí, por ejemplo, el ciclo de vida de toda la gestión de un proyecto arranca por una descomposición de un trabajo que ustedes incluso ya hicieron en el inicio. Vamos a hacer todo este semestre y en los proyectos se hace todo un trabajo para planear, ¿sí? Definición de planes de gestión, definición de líneas base, creación de las WS, aprobación de las líneas base, etcétera, y todas las gerencias por las que ustedes tienen que planear. Vamos a desarrollar, obviamente, en ejecución, vamos a dirigir el trabajo del proyecto, vamos a adquirir el equipo, vamos a comprar infraestructura, vamos a hacer el desarrollo del trabajo del proyecto, vamos a gestionar el conocimiento, vamos a identificar lecciones aprendidas. Entramos al control, hacemos reuniones de seguimiento, validación de entregables, control de calidad, aceptaciones, hacemos un cierre, nos preparamos para la entrega, el cierre contractual, el cierre administrativo, y ustedes se prepararán para la última plenaria del semestre. En ese orden de ideas, esta es una WS de la gerencia del proyecto que contiene el alcance del proyecto. Por otro lado, uno podría pensar en que si yo voy a construir una tecnología, yo tengo que dividir esto en fases. Entonces, si hablo de fases, hablo del ciclo de vida del proyecto, no del ciclo de vida de la gestión del proyecto. Es distinto. Les hablo del ciclo de vida del proyecto, desarrollo mis fases por las que voy a desarrollar esta tecnología, por ejemplo, levantamiento de requisitos, diseños detallados, desarrollos, pruebas, alistamiento para la entrega, y empiezo a descomponer. Fíjense que aquí en la mano izquierda yo tengo el nombre del proyecto nivel 1, fases nivel 2, tengo los paquetes de planeación que son mis descomposiciones. A partir de ahí yo voy a hacer levantamiento de requisitos, requisitos administrativos, de profesorado, de alumnado, lo que quieran. Voy a seguir descomponiendo a requisitos de profesorado de primaria y secundaria, y voy a seguir descomponiendo que hago requisitos de profesorado de primaria, académicos y de evaluación. Entonces llegué hasta ahí. Entonces, como llego hasta ahí, el último nivel es un Work Package. Y esta WS
nos mostrará de ustedes cómo son las fases del desarrollo de sus productos entregables, ¿sí? Y lo van a hacer bien completo para poder desarrollar esos productos. Pero finalmente, ¿qué vamos a tener si nosotros consideráramos absolutamente todo? Tendríamos la descomposición que nos va a permitir llegar a unos work package de toda la gestión del proyecto, o sea, todo el trabajo del proyecto, para pasar un programa y a partir de los work package empezar a hacer actividades. Y tendremos el ciclo de vida del proyecto, porque esto es lo que ustedes hacen para desarrollar sus productos, esto es lo que ustedes hacen para desarrollar su gerencia. Y ahí tendremos todo el trabajo del proyecto. ¿Listo? Con esto entonces, ¿cuál fue la pregunta que me hicieron Susana, en el chat? En el chat, Andrés Bermúdez pregunta, ¿cómo podemos establecer las fechas de los hitos? Eso sí es una negociación. Pues es que depende. Si ustedes tienen unos work package, si tienen una serie de actividades, pero mi sponsor me dice, ustedes me contratan los proveedores a más tardar el 29 de junio. Entonces, ellos son los que me pueden estar imponiendo a mí las fechas. Entonces, yo tendría que tener la contratación de proveedores el 29 de junio. Y obviamente organizarme en los work package y en la programación de actividades, así me toque trabajar más tiempo, pero yo tengo que, si ellos me imponen, si el cliente o el sponsor o los interesados claves tienen petición, condición, fíjense, condición o requerimiento sobre el proyecto para imponerme a mis fechas, en temas como, por ejemplo, la contratación, en el tema de una aprobación de una licencia ambiental, en el tema, por ejemplo, de una formalización de un estudio de viabilidad, en una presentación, una rendición de cuentas a junta directiva. Pues obviamente a mí me van a imponer esas fechas. Ellos me pueden decir. O la otra es que yo haciendo mi cronograma, termino la actividad, pongo la fecha y voy y se las cuento al sponsor. Y el sponsor dice, listo, me parece bien, aceptado. Entonces yo las he puesto por caída, por secuencia. Si yo terminé el 28 de contratar todos mis proveedores, pues claro que al día siguiente voy a decir que ya eso está listo. Pero si la fecha tiene que ser impuesta como un requerimiento del proyecto por alguien, pues yo tengo que asignar esas fechas impuestas que me las pone alguien. O si no, pues las doy yo, sencillamente así. Entonces, eso se determina así. Se determina también por restricciones. Si nosotros no podemos pasar un procedimiento, por ejemplo, a una entidad del gobierno después de tal fecha, sino antes de, entonces quiere decir que yo tendré que programar todo para que ya mi radicación, por ejemplo, en un ministerio de, no sé, de ambiente o en un ministerio de transporte, haga algo, quede para tal fecha porque hasta ahí tengo plazo. Entonces yo tendré que trabajar esas fechas. Yo tendré que ponérmelas en mi programa. Ustedes tienen unas restricciones que son requerimientos también a su proyecto. Ustedes tienen una plenaria y unas fechas de plenaria muy claras. Así que a ustedes les toca, como sea, planear lo que sea, pero ustedes, si es el 3, el 4 o el 5, no sé, en junio, ustedes tienen que estar con todo listo porque tienen su plenario. Entonces, ¿quién se los impone? La universidad. Pero dentro de eso, pues habrá un sponsor que le imponga las fechas a ustedes y que entregan. ¿Quién le impone a uno un hito importantísimo que es el cumpleaños de la mamá de uno? Dios le puso, yo no sé, la mamá nació ese día, para nosotros el cumpleaños de la mamá es un hito, pero no se le puede olvidar. Entonces, eso es. Listo. No sé si respondí a la persona que hizo la pregunta, si le quedó claro. ¿Quién hizo la pregunta? Andrés. Sí, señora, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ti por participar. Entonces, profe, no sé, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Muchísimas gracias a todos de verdad por haber venido. A ti, profe, por habernos respondido, por habernos brindado este espacio. Y bueno, les recomiendo de verdad a todos, no se demoran nada, que por favor nos contesten la encuesta. Andrés, ¿tienes algún comentario? Sí, tenía una última pregunta. Vale. Qué pena. Es en relación al diccionario. O sea, es que no me queda como muy claro, digamos, la parte de cuando uno hace el diccionario y en la parte de actividades, que está la parte de material, unidades. ¿Cómo hacer la parte de unidades? ¿Cómo podría uno, o sea, qué se refieren con la parte de unidades? Lo que pasa, Andrés, es que unidades son cantidades. ¿Sí? ¿Cantidades? Cantidades de material.
A ver, ¿dónde está el diccionario? Okay. Acá está. Son cantidades. Tú sabes, cuando entres, ¿tú ya estás en clase de programa o todavía no has entrado a clase de programa? No, todavía no. Entonces, ahí en programa te van a enseñar. Cuando yo voy a hacer, por ejemplo, una actividad de trabajo, yo necesito a una persona. Tú, Andrés, tú vas a hacerme esta actividad. Tú me vas a barrer la fábrica. ¿Listo? Entonces, tú necesitas estar asignado porque tú eres la persona que va a hacer esa actividad. Pero ¿cuántas unidades, por ejemplo, cuántas escobas requieres para que barran la fábrica? Ah, no, una unidad. Yo necesito una sola escoba, porque son materiales, son insumos, son equipos. ¿Y qué otro equipo necesita? Ah, no, necesito, no, vamos a limpiar el salón, vamos a necesitar una escoba, vamos a necesitar un trapero, un balde de jabón y 1 kilo de jabón. ¿Y cuánta agua? Uy, una cantidad de mililitros de agua. Okay, para traerte. Entonces, fíjate que son unidades, ¿sí? Tú necesitas, por ejemplo, hacer una casa o necesitas hacer una mesa. Pues me vas a pedir la cantidad de materia prima, tanta madera, tantas puntillas, tanto alambre, tanta pintura. Esas son las unidades de esos materiales para poder estar disponibles para cuando tú vayas a trabajar esa actividad, nosotros sepamos como gerentes de proyectos que esos son los insumos, los materiales, los equipos, los requisitos, o sea, los elementos para que tú puedas trabajar en cantidad, puede ser una o pueden ser varias cantidades. ¿Listo? Pero entonces digamos que debo hacer la lista en la parte de unidades de, digamos, si voy a remover, ok, entonces va la lista ahí mismo de que necesito, digamos, la escoba, el trapero, Sí, jabón, todo eso. ¿Y sabes por qué lo necesitas, Andrés? Porque como nosotros necesitamos costear. Entonces, Andrés, si yo te entrevisto a ti para mi gerencia de costos, estimados de costos, los costos parten a partir del cronograma. Yo creo que le voy a dar a todos los primeros grupos, les voy a dar costeo, no me acuerdo, no sé si le doy a todos gerencia de costos, pero creo que a todos les voy a dar costos. Yo necesito que tú tengas claridad en las puntillas, por ejemplo, en el trapero, en todo lo que tú necesitas, que necesito alguien hasta un trapo, bueno, pues me lo pone ahí, porque es que cuando yo vaya a costear y tú no me pones nada, yo costeo y para mí entonces tú no necesitabas sino tú y una escoba, los demás recursos no quedaron, entonces yo no los voy a costear, porque tú en ninguna tabla me metiste de recursos, me metiste que necesitabas eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú llegues a trabajar y a limpiar el salón, el cronograma quedó mal hecho porque solamente estás tú con una escoba, pero necesitabas más recursos, pero no fuiste capaz de planearlos, entonces fallaste en la planeación. Y encima todo no va, quedó mal costeado y no vamos a tener plata para pagar eso porque como tú no lo metiste ahí, yo no lo costeé. Entonces, todos los recursos físicos, logísticos, materiales, equipos, insumos, en sus cantidades, tienen que estar asociados a las actividades de trabajo que se requieren para poderse desarrollar. Y por las unidades de tiempo, porque si tú me dices que vas a alquilar una maquinita por 1 hora, pero tu tarea dura 10 horas, entonces a mí me toca costear que ese alquiler de 1 hora no es 1 hora, son 10 horas, o sea que si me vale 1 millón de pesos, esa actividad vale 10 millones de pesos porque tú la necesitas 10 horas. ¿Qué tan específico debe ser una persona en cuanto a los materiales y la unidad? Debe ser muy específico con el tipo de puntilla, marca, tal, no sé qué es ese cuándo. Lo que pasa es que en el cronograma tú no me vas a poner la marca ni la especificación técnica de las puntillas, porque es que cuando uno trabaja cronogramas y uno trabaja recursos físicos, logísticos de todo tipo, tú lo que vas a diligenciar es una tabla de recursos o de insumos, que lo llamamos con sus unidades unitarias, sus precios unitarios. Eso se los voy a pedir yo a ustedes en costo. Ustedes tienen que sacarme una lista de todos los recursos. Entonces, si tú me necesitas unas puntillas tipo yo no sé qué, de acero, no sé qué cosa, entonces en la tabla de recursos vamos a hacer una nota que es la descripción técnica de ese recurso, porque obviamente habrá que decirle al área de compras o habrá que mandar a alguien a comprar las puntillas que tú necesitas, y no puede ser cualquier puntilla, porque además esa especificación me cuesta mucho más que cualquier puntilla. Pero eso no se lo vas a meter en el programa. Tú en el programa metes una caja de puntillas, que en una tabla de recursos, yo tengo una caja de puntillas con tales características, costo unitario por caja, tanto. Y eso es lo que yo voy a gestionar. Ahora, si esas puntillas tienen que ser importadas,
Eso nos va a disparar una gerencia que se llama la gerencia de adquisiciones, porque entonces habrá que comprárselas a un tercero y obviamente habrá que importarlas. Supongamos que de pronto no me importa una caja de puntillas, pero es una máquina. Entonces ya empiezas a disparar la gerencia de adquisiciones, la gerencia de recursos, la gerencia de costos, la gerencia de tiempo, para poder hacer el alcance del proyecto, que son actividades. Ahí es donde radica la integración de un proyecto. Y claro, entre más específicos, más precisos somos. Así que si no me dices qué tipo de puntillas necesitas, yo te compro las más baratas. Y resulta que después se parten y el trabajo no funciona. Y nos toca pagar una demanda porque hiciste mal las cosas. Todo eso es lo que nosotros tenemos que planear. Sí, señor. Profe, muchas gracias, muy amable. Con todo gusto, con todo gusto. Entonces yo creo que sí vamos cerrando ya para que nos hagan la encuesta, nos respondan la encuesta. Y bueno, un placer, muchas gracias por haber venido. Profe, muchas gracias. Me quedo muy Gracias a ti. Gracias, profesora. Muchas gracias, profe. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jennifer. Chao, Gracias. muchachos, que tengan buena Muchas gracias, noche. profe. Chao. Feliz Día de la Mujer a todas las mujeres. Feliz Día de la Mujer, profe, que nos esté ahí. Un abrazo gigante y espero vernos en Costos para verlos frente a frente y conocernos y compartir. Así será. Chao. Chao, gracias. Chao a todos, que Susana, tengan buena noche. muchas gracias, Susana. A todos ustedes también por haberme invitado. Ay, no, profe, gracias a ti por de verdad, por todo, por el espacio, por las respuestas. Ah, Chilita, con todo cariño, ustedes saben que sí.